Provengo de una familia con raigambre antioqueña, muy paisa. Mi madre de Yarumal, Antioquia, mi padre de Manizales, Caldas. Mis tres hermanos mayores incluso son antioqueños, nacieron en Medellín. Los cuatro menores ya somos bogotanos por el traslado de mis padres a Bogotá. De esa forma pues entré a los colegios, el colegio británico inicialmente a hacer los primeros cursos de jardín infantil, para luego entrar al gimnasio campestre a hacer mi primaria y mi bachillerato. Ahí conocí los jesuitas, porque el consejero espiritual era jesuita. Teníamos una hacienda en lo que es en las afueras de Pereira, entre Pereira y Cartago precisamente. Todos los tíos se reunían para las temporadas de julio o las de diciembre y era un grupo familiar bastante interesante. Salíamos del colegio y nos despachaban para la hacienda. Nos uníamos mucho, éramos muchos y salíamos a montar a caballo, a caminatas, bueno, todas las aventuras que uno puede tener en una hacienda grande, rodeada de primos. Mi papá, como era muy aficionado a la historia, le llegaba la revista que tenemos aquí, que se llama Historia, y a veces leyéndola me llamaba: Felipe, venga, oiga esto sobre Napoleón. Y empecé yo poco a poco a aficionarme a la historia leyendo esta revista. A tal punto que me impregnó la historia, a tal punto que ahora trabajo con la historia. Luego llega a Colombia la onda hippie. Los vientos hippies llegan a Colombia y empiezan a permear en la juventud. Y empiezan a destacarse elementos muy interesantes que yo los viví. Por ejemplo, los conciertos de rock. Y uno llegaba el sábado por la mañana a su concierto con todos los hippies del momento, de Maxi Ruana, Chumbe, pelo largo. Y eran unos conciertos buenísimos. Me gradué del colegio y entré a la Universidad Javeriana a estudiar arquitectura. Yo me incliné por arquitectura, pero curiosamente por historia no. Y es una de las reflexiones que me hago hoy día. Porque yo no estudié historia. Podría haber estudiado historia perfectamente porque me encanta. Pero me incliné por la arquitectura. Tuve una patinada, digamos, en cuarto, quinto semestre, donde a raíz de la pérdida del semestre empieza la confusión si uno sí sirve para esto o no. Y ante la duda si seguir o no, me acuerdo que fui hasta economía, me acuerdo, a hablar con el decano para solicitar un traslado, porque creía que arquitectura no era para mí. Entonces el decano muy sabiamente me dijo: hoy es viernes, piénsalo y el lunes viene y me cuenta. Y me decide, y yo paso la carta al consejo, pasé su traslado. El lunes pasé efectivamente y le dije: padre, muchas gracias por recibirme y sus consejos, pero yo no me cambio a economía. Yo sigo en arquitectura y tengo que salir con esto adelante. En esos momentos donde no sabía qué hacer, como escapismo me dediqué a hacer deporte de montaña, de alta montaña. Una época maravillosa. Me enseñaron a subir montaña. Pues yo creía que caminaba bien, pero me enseñaron a caminar. Me enseñaron a subir. Fui como 15 veces a la Sierra Nevada del Cocuy, y escalé el Pico Colón, el Tolima. El gran reto que fue subir las altas cumbres me mostró de que uno sí puede subir la cumbre. Uno puede realmente terminar la carrera bien, por un lado, y poder seguir con los estudios de una forma maravillosa, cumpliendo ante cualquier reto que uno se pueda poner. Precisamente tenía la inquietud en esos momentos de que tenía que hacer algo más con la historia, que me gustara la historia y quería aprender historia de la arquitectura. Entonces, buscando posgrados en ese asunto, me incliné por España, que era lo único que había doctorado en conservación de patrimonio. Los doctorados de esa época en España eran bastante curiosos porque no exigían maestría, pero era doctorado. La experiencia en España fue 2 años, un poco más de 2 años, conociendo y pisando y recorriendo la historia de la arquitectura. Y curiosamente, mientras mis amigos se iban para la Costa del Sol o se iban a ver el sol de medianoche en Suecia,
yo saliera recorrer España, comprender España bien, a buscar las raíces de arquitectura que me interesaban mucho. Y tuve oportunidad a lo largo de esos 2 años de estar en esos espacios culturales, arquitectónicos muy interesantes. Llegué a Colombia con la intención de buscar trabajo y había un correo, había un clasificado muy interesante que decía: se necesita arquitecto, preferiblemente javeriano. Escribí, mandé mi hoja de vida a ese apartado aéreo y a la semana me llega respuesta de que recibimos su carta y está usted convocado a una entrevista en la Universidad Javeriana. Yo sorprendido de la forma de llegar a la universidad. Además, doblemente sorprendido porque yo no había pensado en las universidades. Curiosamente, no se me había ocurrido la universidad. Dos años duré en planta física y me trasladé de la oficina de planta física a la Facultad de Arquitectura en el año 90. Entonces entré a la Facultad de Arquitectura, ya como arquitecto del instituto, y a hacer docencia en Historia de la Arquitectura. En esa época, primeras clases, uno entra muy formal, muy riguroso, muy estricto con el programa, pero tenía la ventaja de que con la cercanía con los muchachos, pues bien, sintonizaba bien, pero bien, fue una experiencia maravillosa. Las evaluaciones fueron positivas, por fortuna, de ahí para adelante. Y esta es la hora, después de 30 años, 28 años de clase. Llega al instituto un tema y es la colaboración para desarrollar temas de investigación arquitectónica en las misiones y las reducciones jesuíticas. Y yo me empecé a encargar de ese tema que me llamó la atención. Este tema me gusta, yo lo abordo. Y empecé a trabajar ese tema, porque me cogió de tal forma y me envolvió el gusto por lo jesuítico. Aquí el asesor importantísimo que va a marcar, digamos, el derrotero investigativo mío fue el padre José del Rey Fajardo. El padre José fue el asesor mío ahí. Él es tal vez es la autoridad en lengua hispana que más conoce sobre las reducciones llaneras y sobre indígena. Entonces fue un asesor excelente para mi trabajo. Me lo supo conducir muy bien. Y con base a ese trabajo me dijo: Felipe, ¿por qué no hacemos la historia de los colegios? Con la idea de trabajar de forma puntual cada colegio, de tal manera que pudiéramos hacer un libro en coautoría, un trabajo en conjunto, donde él como historiador manejaba la historia del colegio con los jesuitas que elaboraron el pensum, en fin, todo lo concerniente. Y yo trabajaba en la arquitectura, el edificio del colegio y las haciendas, y el aspecto espacial. Había un vacío que no había literatura al respecto especializada, enfocada a eso. Entonces pudimos abordar el tema histórico y arquitectónico de cada uno de los colegios de ciudades intermedias, que es lo interesante, de la cual no había nada. En las salidas que yo hago internacionalmente, cada vez que puedo viajar, es a conocer lo jesuítico, porque ya se volvió parte de mí. Entonces llego a Ciudad de México, donde quedaba el colegio de los jesuitas. Tal sitio, tal iglesia. Eso es de una, me voy. Esos encuentros son muy fascinantes, muy agradables cuando uno conoce un edificio nuevo, jesuítico. Faltarían después los de Europa, los que no conozco de Europa todavía, pero los de Sudamérica casi todos. Ya los he abordado. Y eso ha sido satisfactorio. Vamos a ver si se puede cumplir.